Imagínense que acaban de dar a conocer que Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, fue llevado de emergencia al hospital. Ya están dando declaraciones que, bueno, comprometerían, si se comprueba que es cierto ya todo lo que dicen, pues al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya que, bueno, desde que lo capturaron los policías cuando entraron como delincuentes a la Embajada de México en Ecuador, ya habían dicho, el gobierno lo quiere desvivir. Después vimos un video también bastante fuerte que por si no lo han visto, ahorita se los voy a poner, en donde aparece Jorge Glass, que ya ni podía ni caminar por una aparente golpiza que yo creo que le dieron los elementos de la policía. Entonces, ahora sale a pues a relucir esta noticia en donde dice aquí Alma Mía la única, este usuario en Twitter. Si algo le llega a pasar a Jorge Glass, será toda la responsabilidad de Daniel Noboa. Bueno, para los que no vieron el video, aquí se los muestro. Este video es de cuando lo capturaron, recién que lo capturaron, y no podía ya ni caminar. No puede subirse. Es verdad, estoy despiadado. No podía caminar, no quiero sufrir, Dios mío. ¡Eres valiente, Jorge Glass! ¡Ya vamos, Jorge! Bueno, les digo, imágenes muy, muy lamentables por la posible violencia que ejercieron con él, pero bueno, pues sale esta noticia en donde dicen, les digo, esto no lo podríamos confirmar, son meras teorías, pero esta página que se llama Antitelevisa MX comparte declaraciones bastante graves en donde dice, intenta el dictador derechista Daniel Noboa suicidar con sobredosis de medicamento a Jorge Glass, porque fue llevado de urgencia a un hospital. Dice, es claro que para esto Noboa secuestró a Glass en la Embajada de México en Ecuador para quitarle la vida. Fíjense, desde que pasó todo ese escándalo, acuérdense que vimos un video en donde el que estaba de encargado en la Embajada de México en Ecuador estaba pues ya todo asustado, queriendo proteger a Jorge Glass y dijo, ¿lo quieren o lo pueden? Y ahora, días después de su detención, sale que fue llevado de emergencia al hospital. Les digo, no sabemos realmente qué fue lo que sucedió, pero la gente especula que, bueno, todo esto pues tiene un autor, pues por lo que le puede estar sucediendo. Dice aquí Victoria de Sintonio. En este momento, de forma muy dolorosa, la vida de Jorge Glass se encuentra en peligro extremo. La única responsabilidad de lo que suceda con Jorge recae directamente en Daniel Noboa, quien ordenó su secuestro de forma totalmente ilegal, según nuestras leyes y el ordenamiento internacional. Por otro lado, fíjese, nada más hoy también el gobierno de Daniel Noboa acaba de sacar un comunicado acerca de todo lo que ha sucedido en los últimos días entre México y Ecuador. Y bueno, dice aquí, sin decir una sola palabra y emitiendo su postura a través de un comunicado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el asalto violento a la Embajada de México en Quito. Dice, Noboa, quien ordenó la invasión ilegal a la embajada mexicana y provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, reivindicó su decisión y reconoció que se trató de una medida excepcional para evitar una nueva burla para el Estado ecuatoriano. Y bueno, parte de este comunicado dice es mi obligación es cumplir con los dictámenes de justicia y no podíamos permitir que se le diera asilo a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena. Dice, el mandatario ecuatoriano también arremetió contra los políticos de su país por supuestamente pedirle a México que le quiera declarar la guerra a Ecuador y los tachó de traidores a la patria.
Bueno, pues finalmente el presidente de Ecuador dijo estar dispuesto a resolver las diferencias con el pueblo mexicano y aprovechó para utilizar el tema de forma propagandística, porque fíjense, llamando a votar a sus simpatizantes en la consulta para reformar la Constitución que se celebrará el 21 de abril. Prácticamente, pues hay mucha indignación después de este comunicado que acaba de sacar el gobierno de Ecuador. Y bueno, por otro lado, fíjense que después de todo esto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues se quedó sin mayoría en el Congreso de aquel país. Dice, por el asalto a la Embajada de México, el Partido Acción Democrática Nacional, el presidente Daniel Noboa, perdió el apoyo de Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional de Ecuador. Dice, Daniel Noboa se quedó así sin los 51 legisladores del partido RC con los que había negociado aprobar sus reformas económicas. Ahora estos pasarán a la oposición del Congreso en protesta por la operación policial en la que fue detenido el ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado en la Embajada de México en Quito y al que se le había concedido este asilo político. Entonces, dice, por asaltar, el presidente se queda sin mayoría en el Congreso allá en Ecuador. El presidente e incluso la secretaria de Relaciones Exteriores dijo no existe ninguna justificación para que las fuerzas de la policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador. Informar de la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite, y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la embajada. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional. Bueno, pues aquí tenemos estas declaraciones que hizo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en donde también, fíjense, ustedes ya sabían que se han sumado alrededor de 29 países de todo el mundo para respaldar a México y sobre todo estas acciones que tuvieron en el gobierno de Ecuador por sobre todo irrumpir la soberanía mexicana, que estamos hablando de esa embajada que se encontraba en Ecuador. Y bueno, pues también el presidente López Obrador habló al respecto, muchos estábamos esperando pues sus palabras de viva voz y dice fue un acto autoritario. Agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países. Muchas gracias de todo corazón. México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, unos con más
empuje, énfasis, otros con apego estricto a lo que establece la legalidad y otros a su manera, pero la mayoría apoyando a México porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión. No quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo urbano. Pero quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos. Bueno, pues esa es la postura que dio el día de hoy y la más reciente que nos comparte el presidente López Obrador, sin dejar atrás que agradeció a toda la comunidad internacional por la solidaridad con México después de esta pues irrupción de su embajada, de la embajada mexicana en Ecuador. Así que bueno, pues muchas gracias a las personas que siguen sintonizándome en esta transmisión.